Comenzamos el programa del día de hoy hablando de medicina preventiva a través de la Agremiación Médica Platense y el Frente Médico Regional. Hoy con un tema muy importante. Vamos a hablar de qué es el sarampión y cómo prevenirlo. Para hablar de este tema me acompaña aquí en nuestro estudio la doctora Analía Miquietuc, médica especialista en infectología. Analía, hola, ¿qué tal? Un gusto nuevamente que estés aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hoy con otro tema que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo en nuestro país y en distintos lugares del mundo. Últimamente hemos tenido la noticia de una beba de 8 meses en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ha contraído el virus del sarampión y aparentemente es un caso autóctono, no es un caso que es importado, digamos, de otros lugares, en función de que en Argentina pareciera que estuviera controlado el tema del sarampión. Sí, Argentina, por su política de vacunación a nivel nacional, era una zona libre de enfermedad, porque esta vacuna, la vacuna contra el sarampión, está dentro del calendario obligatorio nacional, por lo tanto es gratuita y es obligatoria. Dentro de la región de las Américas, Argentina era uno de los países libres de enfermedad, pero hay algunos países que no lo son. Lo mismo que en Europa, que a partir de estos movimientos antivacunas, mucha gente dejó de vacunar a sus chicos por una publicación falsa, con datos falsos, con manipulación de datos que se hizo en Inglaterra, que la vacuna del sarampión estaba relacionada con el autismo. A partir de esta información falsa, por la cual la revista en la que fue publicada y el autor de ese trabajo fueron sancionados, al médico que lo publicó hasta se le quitó la licencia para hacer medicina, se descubrieron que los pacientes eran inventados, que los datos eran falsos, pero sacar del imaginario popular la relación de la vacuna del sarampión con el autismo fue muy difícil. Toda esta mentira llevó a que mucha gente no vacunara a sus hijos contra el sarampión. Por una parte, gente que no vio la enfermedad, porque la enfermedad del sarampión puede ser desde este triple catarro con un exantema, que es como un sarpullido, y una fiebre, en lo que llamamos las exantemáticas, hasta tener complicaciones graves, como la encefalitis. El chico puede morirse o puede tener secuelas neurológicas graves. Y toda esta gente que no vio las epidemias de sarampión con los muertos o los chicos que quedaron con problemas del sarampión, no vacunaron a sus hijos de sarampión, y hoy esta enfermedad en algunos países europeos, como Italia, por ejemplo, está rebrotando. ¿Qué pasa con esto? Viste que ahora la población se mueve mucho, las fronteras ya no existen tanto. En una parte la población se mueve mucho por dos razones. Una, la económica, buscando lugares donde se trabajen, donde haya trabajo, y la otra, la turística, buscando los vuelos pueden ser más fáciles de comprar, y entonces el movimiento de población interfronteras es más frecuente que en otras épocas. Por lo tanto, la salud ya es global, ya tenemos que hablar de una salud global. Y lo que hace un movimiento antivacunas en Europa te va a influir en Argentina, en donde la vacunación es algo que se consiguió como un logro sanitario. Y entonces, y lo mismo que en los países de América, en donde, como es el caso de Venezuela, que por cuestiones económicas la gente no se pudo vacunar y rebrotó el sarampión, también los movimientos laborales de gente buscando mejores lugares laborales, pero no solo Venezuela, Brasil también, hay otros países de América, pasan estas cosas, que tanto por pobreza o por riqueza, esta población mezclada hace que en las zonas donde la población no está protegida, pueden pasar estas causas. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir esto? ¿Hay que alarmarse o hay que ocuparse? Alarmarse no, porque no estamos frente a una epidemia en Argentina. Hubo un caso autóctono de una chica cuya madre no estaba vacunada. La nena de 8 meses todavía no tiene indicación de vacuna del sarampión, sino que es a partir del año que uno se puede vacunar con la triple viral. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
hay que tener el carnet de vacunación al día. Teniendo el carnet de vacunación al día, las madres le pasan inmunidad a los bebés y el entorno protege al inmunocomprometido que no se puede vacunar. Entonces, si todos tenemos el carnet de vacunación al día, esta amenaza de un virus que acá estaba controlado se puede controlar. Claro, es muy importante tener en cuenta el tema de los movimientos antivacunas. Están generando una cultura sanitaria errónea. Hay mucha gente y a nosotros nos escriben muchísimo en este programa que, bueno, a través tuyo y de varios médicos infectólogos hablamos de distintas vacunas, teniendo Argentina un calendario el más importante, amplio y gratuito de toda Latinoamérica, con 20 vacunas gratuitas dentro del calendario, ¿no? Y en función de eso, que siempre hacemos hincapié en que las madres lleven a vacunar a sus niños, en los controles, digamos, de vacunación, inclusive en los adultos de riesgo, los enfermos inmunodeprimidos, mucha gente nos escribe en relación de ¿para qué voy a dar las vacunas si las vacunas dan los virus vivos, por ejemplo, ¿no? Es muy importante, es muy interesante esto que vos decís. Y es muy interesante ver cómo es la curva frente a una enfermedad. Por ejemplo, ¿te acordás cuando en el 2009 estuvo la gripe? La nueva cepa de la gripe A que afectó embarazadas, a obesos. Bueno, hubo una demanda ante el miedo de la gripe, hubo una demanda desde la población muy alta de la vacuna de la gripe. Entonces ese es el primer pico, enfermedad, miedo, sube la demanda. Cuando esa enfermedad se empieza a controlar por las políticas sanitarias, por la vacunación y empieza a estar controlado, la curva empieza a disminuir de la necesidad o del interés por la vacunación. Y entonces empieza a caer la demanda. Esto pasó con el sarampión, con la polio, con un montón de enfermedades que gracias a las vacunas pudimos erradicar del planeta, la viruela. Todas estas enfermedades infectocontagiosas que son prevenibles, hoy es un pecado que estén. Hoy es un pecado que un chiquito muera de difteria en un país rico como en un continente rico como es Europa, porque los padres estaban en contra de una vacuna. ¿Y eso por qué se genera? Hay mucha información, un bombardeo de información poco analizada y generalmente gana el pensamiento mágico. Y generalmente, mira, y hay un ejemplo que es eso, vos comprás un número de lotería y pensás qué vas a hacer ya con el dinero que te vas a ganar con ese número de lotería. Y en cambio vos ves que hay un caso de sarampión y nunca pensás que te va a tocar a vos ese caso de sarampión. Siempre pensás que le puede tocar a los demás. Entonces también ese mecanismo de pensamiento de la población hace que estos movimientos antivacunas, en donde el pensamiento mágico, que no nos va a pasar nada y que no es necesario la medicina, tengan mucha convocatoria. Que por suerte en nuestro país, por la formación que hay, por la información que hay, desde los medios de comunicación, desde el Estado, nosotros tenemos una cultura cívica muy importante, porque las vacunas fueron logros de nuestra gente. Entonces, lo mismo que la salud pública. Entonces, tenemos una cultura cívica muy importante que hace que la gente pida las vacunas. Hoy hay más gente que está a favor, pero en este país no tuvieron lugar, salvo en escasos grupos de clase alta o de clase media. Claro, que está muy ligado también a otra cosa que te iba a decir, que es confunden la medicina homeopática. No, por eso. Entonces, de todas maneras... Espérate que te quería aclarar esto, porque nosotros nos han escrito un montón con respecto a esto, ¿no? Y la homeopatía y todo lo que no son los fármacos y dejar que el cuerpo se responda solo. Y empezaron a instalar en clases medias y altas, en función de informaciones, como es decir, que no tienen una base científica, el hecho de que, inclusive en la vacuna para las niñas de 11 años sobre el HPV,
¿no? Que eran vacunas que estaban a prueba, y instalar esa cultura, ¿no? Que están poniendo en el cuerpo virus vivos y que están poniendo enfermedad dentro del cuerpo y que el cuerpo tiene que defenderse naturalmente, y en contra totalmente de toda la medicina ortodoxa que utilizan los fármacos o la vacunación. Esos movimientos no vienen de clases, digamos, no formadas, No. digamos, de la sociedad vulnerable, sino que viene de clases medias altas altamente preparadas que toman esta información que, quiero aclarar, no tiene base científica, no tiene un basamento científico, no tiene estudio científico. Los movimientos antivacunas, como bien dice la doctora, no tienen ninguno una formación o investigación científica detrás. Lo que sí tiene una información científica detrás es el movimiento pro vacuna, que tiene que ver y lo que hace a la política sanitaria y a la salud pública de un país, ¿no? Sí, Lo para, yo recalco te quería, así, Analía, sí, porque perfecto, realmente perfecto. es muy importante, Sí, me gustaría sí. que hagas mucho Yo quiero hincapié hacer, en eso. Yo quiero hacer una aclaración, que tanto la Sociedad de Médicos Homeópatas como de Medicina Ayurveda están a favor de las vacunas. Sí. Ellos lo han dicho, o sea, Claro, pero ni la gente siquiera lo los confunde. médicos Exacto. que son especialistas en homeopatía están en contra de las vacunas. Pero la gente confunde ese concepto. Exactamente, ¿no? que la vida sana, pero, a ver, la expectativa de vida actualmente fue aumentando. Claro. ¿Y esto a qué está ligado? Está ligado a la vacunación, primer punto, a los antibióticos, segundo punto, porque antes la gente se moría rápidamente. Se moría de, por ejemplo, la viruela se mató a media población europea cuando hubo la epidemia de viruela. La peste negra, bueno, o sea, hay un montón de enfermedades infectocontagiosas, la fiebre amarilla, que hizo que la gente de San Telmo se vaya al norte. Hubo un montón de movimientos geopolíticos y sociales que fueron por enfermedades infectocontagiosas. Hoy, las enfermedades infectocontagiosas estamos frente al desafío, digamos, los especialistas en infectología, estamos frente al desafío de aumentar el uso de vacunas, porque por otra parte esto te va a disminuir el uso de antibióticos, que genera el otro desafío actual, que es la resistencia antibiótica de las bacterias. Por eso, muy bien. Esos son dos temas muy importantes que vamos a ir por parte. En principio me gustaría que le aclares a la gente, ¿no? Tengamos en cuenta que vamos a sectores vulnerables de la población, a todo el país, y muchas veces, si no, estas cosas se confunden en información de estos movimientos antivacunas y, digamos, de lo que ven en las publicaciones cuando miran alguna publicación, ¿no? El tema fundamental es que una vacuna, cuando se genera una vacuna, si bien se da en muchos casos el virus vivo, es para que el cuerpo genere anticuerpos que defienda. Eso lo vas a explicar vos mucho mejor que yo, que sos la médica especialista, ¿no? Eso, por un lado, me gustaría que hagas la aclaración. ¿Qué es lo que hace una vacuna cuando te dan el virus, ¿no? Y cómo el cuerpo responde ante eso. ¿Por qué funciona la vacuna? Que me hables del proceso de la vacuna. Muy bien. Sí. Bueno, la vacuna, hay distintos tipos de vacunas. Hay algunas que son virus o bacterias atenuadas, en donde uno inyecta el virus atontado, un virus que no hace mal, pero que es lo suficientemente, digamos, fuerte como para generar una respuesta inmune. Y si te viene el virus completo, el malo, el virus malo, tenés defensas para que no te dé la enfermedad, para protegerte contra esa enfermedad. Hay otro tipo de vacunas en donde hay partículas virales. En esas vacunas que tienen partículas virales te dan la misma inmunidad contra todo el virus. Y esas son básicamente las grandes diferencias. Exacto. No es que te inyectan virus, No, y es ni que no te es inyectan que te están bacterias. dando la enfermedad. No te dan la inyectan enfermedad. la enfermedad. Lo que Eso hacen es son fundamental recalcar a la gente. Lo que te la dan- vacuna no que te dan, como aclaró recién la doctora, un virus semidormido o algunas cepas de las bacterias, son para que el cuerpo produzca anticuerpos en caso de llegar la enfermedad. No le están dando la enfermedad. Eso es fundamental, porque esto repercute ahora en la otra parte, que es cuando sí se tiene una enfermedad bacterial, en este caso, que necesita la utilización de antibióticos. ¿Qué es lo que pasa, doctora? Bueno, mira, gracias a las campañas de vacunación que hay en este país, al calendario de vacunación, hoy por hoy disminuyó un montón la neumonía neumocóxica, por ejemplo, que era una de las causas más importantes de neumonía en pediatría y en adultos, porque los chicos le transmiten el neumococo a los adultos.
que tienen las defensas más vulnerables. Este efecto rebaño que hacen los chicos vacunados contra el neumococo protegiendo a los adultos y después se vacunan a los adultos, la carga de enfermedad bacteriana baja. ¿Qué pasa cuando no podés bajar la carga de enfermedad bacteriana? Tenés que usar antibióticos. Antibióticos mal utilizados o utilizados en demasía o por error, en catarros, por tiempos prolongados, en dosis incorrectas, llevaron a la problemática actual de la resistencia antibiótica bacteriana, en donde gente que está en la comunidad, no que está internada o que está en lugares de internación, tienen infecciones resistentes a los antibióticos más comunes. Y se ha llegado a algunos pacientes que tienen infecciones por bacterias resistentes a todas las familias de antibióticos. De nuevo, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Hay que alarmarse? No, hay que actuar. ¿Cómo podemos defender a la población de la multiresistencia antibiótica? Una, generando políticas de información a favor de las vacunas. Nuestro país, insisto, tiene un calendario de vacunación que es un orgullo nacional y que es modelo internacional. Y esas vacunas están disponibles en las unidades sanitarias, en los hospitales, en los vacunatorios. No es y acá hago un aviso para todas las unidades sanitarias de la ciudad de La Plata están con todas las vacunas disponibles del calendario. No es necesario no tener obra social para ir a la unidad sanitaria. Tanto pacientes con obra social o sin obra social pueden ir a esas unidades sanitarias a vacunarse. Están distribuidas en todas las zonas geográficas de la ciudad de La Plata. Así que es por eso. Claro. Así que bueno, ¿y cómo prevenirse? Porque esta enfermedad se contagia con mucha facilidad. Para el tema del contagio, los síntomas del sarampión es el triple catarro, moco, conjuntivitis, tos, fiebre y exantema, un rash, un sarpullido. Sí. Y en la boca algunas manchitas blancas que se llaman manchas de Koplik. Cualquier médico que vea a un paciente así tiene que hacerle la serología, o sea, el diagnóstico, por una muestra de sangre, si tiene sarampión o no. Y aunque no esté confirmado, ante la sospecha tiene que denunciarlo, se dice así, avisarle a la autoridad sanitaria local. Que eso hay formularios en internet o por teléfono, algún conocido, un infectólogo conocido que enseguida lo podemos hacer. Eso desde el punto de vista del cuadro clínico. Las complicaciones son, puede tener encefalitis, que es como una especie de meningitis, o puede ponerse más grave, hacer fiebre incontrolable y demás. Pero la primera fase es esa, una fiebre, rash y el triple catarro. ¿Y los periodos de contagio? Pues altamente contagiosa. Es muy contagiosa desde que está, y se contagia por aire, desde que está el rash hasta que se va. Desde antes, durante, hasta que se va el rash. Y la forma de contagiarse es esa, es aérea. Por lo tanto, si un chico tiene sospecha, no tiene que ir ni al colegio, ni a la guardería, y tiene que estar en su hogar. Bueno, entonces, como cierre, ¿qué podemos decir? ¿Cuál sería el mecanismo de proteger a nuestra familia, a nuestros seres queridos, de este virus que es el sarampión? Bueno, el primer punto es tener el carnet de vacunación al día. Fijarse de eso. En las campañas de refuerzo, vacunar a nuestros hijos y vacunarnos nosotros si nacimos después del año 1965. El segundo punto es que ante sospecha de un caso de sarampión, decirle al médico o que el médico haga la denuncia de esta sospecha para que se haga control de foco, como se hizo con esta nenita en Cava. Y por último, que cuando un nene tiene un diagnóstico de sarampión, que no tiene que ir ni al colegio, ni a la guardería y hacer el aislamiento en el hogar. Bueno, Analía, muy clara como siempre, muchísimas gracias y bueno, continuamos próximamente hablando de otros temas ligados a la infectología y haciendo hincapié, como siempre, desde este programa en la importancia de la vacunación. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Marcela.